Durante los 15 y 16 años de edad, Albert Einstein no fue al colegio y tuvo una educación autodidacta y estuvo rodeada de personas que influenciaron de manera positiva en su aprendizaje. Hoy te las voy a comentar para poder aprender y aplicarlas en nuestra vida. Yo soy Vero y bienvenida a Aprendizaje en Familia. Prepárate para descubrir junto a mí lo hermoso de aprender. A los 5 o 6 años, Einstein recibió una brújula de regalo y eso fue el inicio de su amor por la ciencia. Despertó una curiosidad innata en él y empezó entonces a hacer preguntas, a investigar sobre el tema, y su madre, que estaba cerca de él, vio eso y ella fue su principal inspiración. Ella fue la persona principal que promovió esa curiosidad natural que él tenía. Dejaba que fuese libre, dejaba que investigara, que cuestionara, que preguntara, y fomentó bastante esa curiosidad natural que él ya tenía y que todos los niños tienen. ¿Cómo nosotros podemos aplicarla en nuestro propio homeschool? Pues cuando nuestros hijos tengan preguntas, no cerrarlas con una respuesta rápida o decir no, eso no debes de saber, sino que fomentar su aprendizaje, buscar la respuesta a la pregunta con ellos, dejarlos libres para que ellos puedan investigar, aprender nuevas cosas, ayudarlos a buscar las respuestas por sí mismos. No simplemente tenemos que nosotros darles las respuestas, y si tienen un interés, pues acompañarlos en ese interés para que ellos puedan seguir sus intereses y así poco a poco ir conociendo qué otras cosas más les gustan. Bueno, Einstein tenía mucha curiosidad respecto a cómo funcionaba el mundo y su madre lo sabía y apoyó ese interés de su hijo. Asimismo, él tenía más curiosidad y a lo largo de su vida, a los 12 años, a los 10 años, empezó a tener más preguntas sobre el mundo y estuvo rodeada de mentores o personas que lo inspiraron. Primero, otra vez, su madre. Su madre le enseñó a tocar el violín. Su madre era una pianista talentosa y le enseñó a tocar el violín, lo acompañó en ese proceso, y nosotras acompañamos en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Nuestro propio entusiasmo por las cosas que a nosotros nos apasionan también influye de manera positiva en nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos necesitan tener mentores. De acuerdo a los intereses que nuestros hijos tienen, debemos buscar y recurrir a mentores. Einstein también tuvo mentores, a un estudiante de medicina que le llevaba libros. Se llamaba Max Talmud y desde los 10 a los 14 años le llevó libros que inspiraron mucho a Albert Einstein. Además le enseñó sobre los principios de Euclides y también sobre la filosofía de Kant, y le apoyó mucho respecto al pensamiento crítico, a que tenía que cuestionárselo todo. Su padre despertó el interés sobre lo tecnológico y sobre cómo funcionaban los dispositivos eléctricos. Y ya que su padre trabajaba en el sector eléctrico, pues pudo acompañar en ese aprendizaje o en ese interés de su hijo, porque él ya sabía cómo funcionaba y eso le ayudó mucho a comprender sobre cómo funcionaba el mundo y los fenómenos científicos. Bueno, ya sabemos que Einstein era muy inteligente o era muy apasionado respecto a las matemáticas, a las ciencias, la física, y su tío Jacob desde los 12 años le enseñó sobre la geometría, le enseñó más sobre matemáticas, le proponía problemas muy difíciles de resolver y lo animaba a resolverlo. Y obviamente, como Einstein mostraba interés sobre el tema, pues él estaba totalmente abierto hacia eso. Y fue uno de sus grandes mentores respecto a ese tema, porque Einstein desde muy jovencito, desde los 2 años, ya empezaba a hacer esos problemas difíciles porque era algo que le gustaba y le interesaba. ¿Cómo nosotras podemos aprender de esto y aplicarlo a nuestro propio unschooling o homeschooling? Pues nuestros hijos muestran intereses por muchas cosas. Sabemos que en el colegio se les enseña de todo un poco, pero en la realidad sabemos también que nuestros hijos no desean saber de todo un poco necesariamente. Ellos tienen intereses por ciertas cosas. Algunos son más buenos en matemáticas, otros en danza, algunos otros en música, otros en teatro, en deportes, en letras, ¿no? Entonces, cuando reconozcamos el interés de nuestros hijos respecto a un tema, es importante que podamos encontrar algún mentor, alguna persona que sepa mucho sobre ese tema, que sea apasionada y entusiasta sobre ese tema y que pueda inspirar a nuestros hijos. Puede ser alguien de la familia, porque normalmente heredamos estos dones y talentos, o puede ser alguien cercano a nosotros, o buscando podemos encontrar a alguien, pero sé
que si nos esforzamos por buscar, lo vamos a encontrar. Y esta persona puede influir de manera positiva en nuestros hijos, puede retarlos, porque también ha pasado por esto, por sentir pasión por ese mismo tema que nuestros hijos están sintiendo ahora. Cuando Albert Einstein tenía 15 y 16 años, él no fue al colegio. Digamos que hizo unschooling en ese tiempo porque todo su aprendizaje fue de manera autodirigida y lo impulsaba la motivación interna o intrínseca que él tenía. Y obviamente se enfocó en aprender todo referente a matemáticas y ciencia porque era lo que a él le apasionaba y le interesaba en ese momento. Además, como nosotros podemos aplicar eso en nuestro propio unschooling o homeschooling, pues permitir que nuestros hijos también tengan un currículo flexible, permitir que nuestros hijos puedan seguir sus propios intereses para que desarrollen así su propia motivación intrínseca y puedan aprender motivados por sí mismos. ¿Cómo podemos proporcionarle esto? Pues evitar currículos súper rígidos, que tengan que hacer esto, o sea, que se repita lo mismo que en el colegio, ¿no? Y que si vamos a usar un currículo, pues este sea flexible y se adapte a cómo nuestros hijos van cambiando, nuestros hijos van aprendiendo ciertas cosas o mostrando interés sobre otras cosas. Por ejemplo, si al inicio nuestro hijo mostraba interés un poco sobre música y nosotros debíamos preparar algunas actividades sobre música o algunos eventos para asistir a los de música, pero luego en el camino, pues él deja ese interés, tener la flexibilidad para poder cambiar también junto con ellos. Otra cosa que debemos tener importante es que también podemos incluir varios temas como el arte y fomentar la creatividad. Cuando Albert Einstein tenía 6 años, su madre lo introdujo a la música y eso le ayudó de manera muy positiva a su hijo, ya que le ayudó en la concentración, en la disciplina, y nosotros no necesariamente tenemos que incorporar violín a la educación de nuestros hijos. Hay muchas formas de hacer arte y el arte ayuda a poder expresar las emociones y eso es totalmente positivo en el aprendizaje de nuestros hijos para que ellos encuentren una forma de poder expresarse. Puede ser a través del dibujo, puede ser a través de manualidades, de hacer algo con las manos, de construir, e incluso hay arte en las matemáticas, así que eso se puede hacer de muchas formas diferentes. En su época escolar, Albert Einstein no se sentía totalmente tranquilo con la enseñanza que se le daba, ya que allí se le presionaba demasiado en algunas otras materias en las que él no era tan bueno y que realmente no le interesaban. O sea, ¿por qué matarnos a enseñarle sobre historia o comunicación a alguien que iba a ser Albert Einstein, ¿no? Y esto no necesariamente ha pasado hace muchos años, sino que actualmente también pasa. Se les obliga a muchos niños a aprender ciertas cosas para las cuales ellos no están totalmente interesados, cuando podríamos potenciar todo ese interés que ellos tienen por cierto tema, acompañándolos, brindándoles recursos, enriqueciendo y nutriendo todo su ambiente para que él pueda tener todas las posibilidades de poder responder sus preguntas, de encontrar sus respuestas, de buscarlas y de potenciar todo ese aprendizaje y saciarlo, ¿no? Todo ese aprendizaje que él tiene por cierto interés, ¿no? Entonces, evitar la presión en el aprendizaje, que tienes que aprender esto sí o sí porque esto necesitas aprenderlo a esta edad, ¿no? Albert Einstein siempre era apoyado por su familia, por su madre, sobre todo, que ella apoyaba mucho los intereses de sus hijos, ¿no? Y las personas que lo rodeaban. Siempre estaba enriquecido de mentores o personas que comprendían cosas también sobre el interés que él tenía, ¿no? Y de esa forma lo inspiraban y lo apoyaban. Él terminó saliéndose de esos colegios en los que recibía bastante presión y donde se le consideraba incluso a Einstein alguien mediocre o alguien que no era muy bueno en los estudios. Otra cosa que les quería comentar es que a los 15 y 16 años él postuló para entrar a cierto lugar de estudios y no ingresó porque él no era tan bueno en las otras materias. Sin embargo, él al siguiente año volvió a postular y sí ingresó. Lo que nos deja de reflexión que si bien hay algunas cosas que no nos interesan, cuando se ha fomentado mucho en el niño o en el joven el seguir sus intereses, el seguir por lo que, el trabajar por lo que uno desea, pues hay cosas a veces que no les va a gustar hacer, pero como ellos están acostumbrados a trabajar en lo que les gusta, a esforzarse por lograr aquello que les gusta, y tienen un foco fijo, van a estar dispuestos a hacer o aprender algunas cosas que no les interesan solamente para obtener eso que sí les interesa, ¿no? Finalmente él logró ingresar allí. Otra cosa importante que se debemos mencionar es que él en el colegio no fue sociable. Entonces esto desmiente muchas teorías sobre que en el colegio se socializa.
No necesariamente socializas en el colegio. En realidad socializas de muchas formas. Y ya te he subido un video donde explico los lugares donde puedes socializar, cómo socializa y qué es la socialización. Una de las cosas por las cuales él no estaba satisfecho con el colegio al que asistía justo casi por los 15 años, y fue por la razón por la que se salió, era porque era muy autoritario, muy rígido, y se enfocaban en la memorización y no promovían el pensamiento crítico. Y pues a él le habían mucho inspirado a pensar de manera un poco más, tener su propio criterio y a buscar sus propias respuestas y a pensar de una manera diferente. Y eso como que no cuadraba con la escuela. Era una de las cosas por las cuales él no se mostraba satisfecho y terminó saliéndose de allí. Una vez que él salió de allí, pues empezó a aprender por su propia cuenta a través de los libros, es decir, a través de su propia forma de aprender. Qué diferente hubiese sido si a él se le hubiese obligado a ir al colegio porque tenía que ir, porque era la mejor opción, ¿no? No habíamos tenido al Einstein que hemos tenido. Entonces ahora, después de haber visto todo este video, ¿sigues pensando que el colegio es la mejor opción para tu propio hijo o hija? Puede ser que sí, o puede ser que no. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna información.